Una madre reciente es una mujer de luto por esa otra mujer que deja atrás. Ese luto nunca se acompaña. Se viste de fiesta, se adorna con vestidos nuevos y ropa pequeña atestada de lazos de satén. Ningún otro cambio exige tanto como contrapartida, ni sobre todo tanto silencio. Cuando alguien abandona su país porque ha aceptado un trabajo nuevo y excitante en la otra punta del mundo, cualquiera entiende que la emoción o la alegría, si aparecen, vienen mezcladas con la incertidumbre y la nostalgia. En el caso de una madre reciente, nunca es así. Una madre reciente es un lugar donde la controversia o el arrepentimiento no caben, porque todo debe ocuparlo la felicidad. Y yo no quiero volver a ese lugar. El nacimiento de un hijo está socialmente concebido como un momento de felicidad absoluta. En realidad, durante años a las mujeres se nos ha educado como si ese momento fuera la culminación absoluta de nuestra propia felicidad, nuestra única razón de ser. ¿Cuántas veces hemos escuchado experiencias en boca de muchas mujeres que definen el momento de dar a luz como uno de los más especiales de sus vidas, o el primer momento en que pueden abrazar al bebé como un momento sublime? Pero ¿qué sucede si bajo todos estos discursos y toda esta educación, llegado el momento, no sientes eso por tu hijo o hija? ¿Qué sucede si el vínculo, esa felicidad tan absoluta de la que todas las madres hablan, simplemente no está? En Los seres queridos, novela ganadora del premio Xerais de narrativa gallega, Berta Dávila nos relata la experiencia de una maternidad compleja, llena de sentimientos ambiguos y de expectativas frustradas. Con una escritura penetrante y evocadora, Los seres queridos trata de ahondar en el significado de los vínculos que nos sostienen y en cómo la literatura es capaz de recoger aquello a lo que nos cuesta ponerle nombre. Berta Dávila, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el saloncito literario de Puño y Letra. Gracias a vosotras. Los seres queridos nos habla de los vínculos y especialmente de la maternidad, pero lo hace desde una perspectiva a la que seguramente no estamos acostumbrados a leer sobre ese vínculo, ¿no? El vínculo madre-hijos. Vamos a situar, si te parece, de entrada a nuestros y nuestras oyentes. Cuéntanos, ¿quién nos habla? ¿De quién es esa voz que nos cuenta la historia de los seres queridos y por qué pone su maternidad en esta historia? Bueno, Los seres queridos es una novela que intenta en realidad arrojar luz sobre varios tipos de vínculos, ¿no? Todos atravesados por el vínculo maternal y cómo este vínculo resignifica, ¿no? De alguna manera, pues todos los anteriores y especialmente pues los familiares, ¿no? Y es una protagonista que al quedarse embarazada del que podría ser su segundo hijo, decide abortar y por tanto eso es el detonante de algún modo para que revise su experiencia primera con la maternidad y supongo que esa es la razón que trenza las dos historias y que trenza también una reflexión sobre otras maternidades que rodean a esta protagonista, ¿no? Que tiene que ver pues a lo mejor con mujeres que no han contado su experiencia de la maternidad o que no se la han contado a ella, como la abuela o la madre o el resto de distintos tipos de maternidades que aparecen, ¿no? Y supongo que es un poco el detonante, ¿no? Que va de alguna manera hilando toda la conversación que genera el libro, ¿no? Antes de entrar en materia propiamente del libro, me gustaría hablar sobre el tema del lenguaje del libro, porque es una cosa que además da mucho juego, porque la protagonista es escritora y de hecho manifiesta y sale varias veces, ¿no? El tema de qué palabras se utilizan para referirnos a según qué. Uno de los ejemplos es que cuando habla de su hijo siempre se refiere como a el niño, no existe un nombre, pero hay muchas otras veces donde pone ese tema del lenguaje. ¿Qué juego te ha dado a ti eso? Yo creo que fue el punto de inicio, ¿no? Para mí, para escribir esta novela. Sabía que era un tema sobre el que quería escribir y había estado pendiente durante mucho tiempo. De hecho, una novela
no en la anterior a esta, sino incluso en la anterior de la anterior, había quedado como una parte de los materiales, ¿no?, en los que se tocaba tangencialmente esta cuestión y que no entró en ese libro porque se descompensaba temáticamente, ¿no? Entonces era como algo que estaba pendiente y que siempre estaba evitando, ¿no? Y en un momento dado el tema del lenguaje apareció como la razón por la que yo había estado evitando ese libro o ese tema, ¿no? Cómo escribir sobre cuestiones sobre las que es difícil no caer, digamos, en lo prosaico, no dejarse llevar por temas que están muy en el diálogo de todos los días, ¿no? Y que entonces la literatura tiene que enfocar desde algún otro lado que no lo hagan ya los periódicos, ¿no?, de alguna manera, para no convertirse en otra cosa diferente. Y esa cuestión de las palabras que usamos o las palabras que evitamos o las palabras que nos parecen muy cargadas, ¿no?, o cargadas de algo que no es la literatura, pues estuvo en el centro también de cuestionarme por qué evitaba esta novela y desde dónde debía abrazar este libro, ¿no? Entonces es, bueno, bastante central y de hecho es un poco como una de las reflexiones que vehiculan el primer apartado, ¿no?, de cómo escribir sobre todo esto, porque es también lo central en literatura, ¿no? Ordenar las palabras en una frase y las frases en un párrafo y los párrafos en un libro y no sé, es el trabajo que tenemos. Una de las cosas que me llama la atención precisamente en el lenguaje es que realmente a veces a lo largo del libro, y lo iremos viendo a lo largo de la entrevista, lees frases que te chocan y propiamente seguramente porque has elegido palabras que cuando escribes una novela no usarías como tal y se llena todo de realidad, ¿no? Y de una cruda realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que es algo así más o menos característico de la manera en que yo trabajo. Para mí las palabras tienen bastante importancia, aunque esto es una obviedad, porque para cualquier persona que escriba las palabras tienen bastante importancia, pero yo creo mucho que la manera en la que algo se dice, de alguna manera dice lo que quieres decir, ¿no? Y que ese es lo fundamental. Entonces, bueno, sí que es un libro bastante desnudo, pero al mismo tiempo bastante preciso en el léxico o en la cadencia de las frases, también en la manera de reflexionar, de observar lo que pasa, ¿no?, que es bastante analítica y bastante distanciada de lo más apasionado o lo más sentimental, ¿no? E incluso ha habido momentos en los que alguna gente pues me ha dicho que hay momentos en los que es incluso un libro frío. Para mí no es un libro frío, pero es algo a evitar, ¿no?, cuando se escribe sobre todo este tipo de cuestiones, dejarse llevar por... Es muy, muy sencillo caer de golpe en el melodrama, ¿no? Sí. Entonces, pues todo se juega en la manera de contarlo y todo se juega también en la precisión de las observaciones o en la distancia entre la narradora y lo que se narra, etcétera, etcétera, ¿no? Después lo veremos con algún fragmento que he seleccionado para poder compartir. Pero volviendo a la historia, a ir adentrándonos un poquito en el tema, tenemos esta protagonista, esta escritora, que se queda embarazada 5 años después de haber dado a luz a su primer hijo. Y aquí ya empieza de entrada y se pone uno de los temas muy interesantes sobre la mesa, que es la sensación del juicio social. O sea, ya en el mismo momento en el que ella cree que puede estar embarazada, se da una situación incluso que va a la farmacia a comprar un test de embarazo y decide no solo comprar el test de embarazo, sino comprar también uno de ovulación. No vaya a ser que la persona de la farmacia sospeche que igual ella pueda no querer ese hijo. O sea, el nivel de presión social es absoluto y compra el test de ovulación para que la persona pueda pensar que está buscando un segundo hijo. Sí, a ver, hay un poco de parodia, ¿no? También en esa protagonista que tiene como estos arranques un poco neuróticos, ¿no? En realidad no creo que en general nadie juzgue a nadie en una farmacia comprando un test de embarazo. En una farmacia faena tendrían, en una farmacia, trabajo claro. tendrían. Sí, pero también explica un poco, creo, quién es esta protagonista y en qué medida todo lo que se juega dentro de su cabeza, ¿no?,
es una extensión de un juicio que ella supone y que ella reconstruye y tiene que destruir, ¿no? Que es el trabajo que hace a lo largo del libro, ¿no? Yo creo que es una novela sobre la elección, ¿no? La elección de la palabra adecuada, pero también la elección de no tener un segundo hijo, y sobre enfrentar esta elección de cara a los demás. No solo el juicio social como algo que pueda venir de fuera, sino el que tenemos interiorizado, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, es un libro, es por mucho el libro que resulta más controvertido para mí cuando me encuentro con clubs de lectura, ¿no? Porque aunque no suele haber un juicio directo, ¿no?, a lo que hace o deja de hacer, sí surgen lateralmente muchas preguntas sobre por qué decide abortar una mujer que a priori, esto es un comentario muy común, a priori no les parece una mala madre, ¿no? Y que tiene una situación afectiva, incluso material, ¿no? Sí, que podría permitir, ¿no?, criar a un hijo y demás. Y realmente es muy interesante cómo siempre observo ese camino que se hace en una reunión de club de lectura de un juicio instantáneo que se va destruyendo, ¿no?, a lo largo de la conversación, y que supongo que nos atraviesa a todos. Entonces, tenía muy claro que quería hacer un libro sobre esto, sobre la elección también, sobre no tener que justificar ese tipo de elecciones con una cuestión de trama, ¿no?, que lo sostuviese, porque no tiene por qué dar demasiadas explicaciones y demás, y al mismo tiempo pues quería que ese trabajo también se hiciese dentro de su cabeza, no que fuese un juicio ni de su pareja ni de otros personajes y demás, ¿no? Vamos precisamente a hablar de otros personajes porque me interesa mucho el personaje de la abuela. Es una persona con la que ella tiene un vínculo afectivo importante. Además, hay un proceso y hay una historia también en paralelo, ¿no?, con la abuela, que también pues está viviendo su proceso. Pero de alguna manera es como que la abuela va apareciendo como representación casi de ese juicio social, podríamos decirlo de alguna manera. Es como que incluso llega a medio soñar que aparecen momentos en que justo está en el proceso de interrupción del embarazo y como si apareciera su abuela en aquel momento, ¿no? Es como que tiene la representación del miedo, de ese juicio, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es más la representación de otras mujeres que también han tenido una historia con sus respectivas maternidades, que no siempre han tenido la oportunidad de contar, o el espacio para contar, o el espacio para juzgar o cuestionar. Entonces, una se ve siempre en el espejo de las que vienen antes y de las que vienen después, y en cierto modo la abuela está ahí para representar una maternidad sobre la que nunca esta protagonista se ha hecho preguntas, ¿no? Y realmente también ese tipo de juicios, que no es solamente un juicio, sino el statu quo, ¿no?, de lo que es ser madre y de lo que no, también sostienen la identidad de mujeres que no han podido cuestionar o no han podido elegir ser otra cosa en un momento dado, ¿no? Entonces está un poco por esto, es un poco esto, ¿no? Y en otro momento se pregunta pues cómo son esos relatos sobre sus partos o sobre lo que significan para ella sus hijos y demás. Y luego está también porque al final a mí lo que me dio el círculo, ¿no?, que el lugar para acabar de atar el libro fue la conexión que existe entre el comienzo de una maternidad y la muerte de los que vinieron antes, ¿no? La sensación de los que nos suceden y los que nos preceden, y cómo se van enlazando, ¿no?, todas esas relaciones unas con otras. Otro de los personajes que me llama mucho la atención, porque de alguna manera, hablando de la maternidad y centrada de esta manera, queda en otro extremo el papel de Carlos, que es su pareja, que interfiere cero en las decisiones que ella está tomando referente a este embarazo. E incluso hay una frase que dice: me molesta no poder atribuirle ningún defecto a su conducta. ¿Qué papel tiene Carlos en la historia? Porque incluso hablas de una conducta casi como adiestrada, entre comillas. Sí, yo tenía claro que no quería hacer una película un libro sobre
sobre un conflicto de pareja, ¿no? Quiero decir, hay determinadas cuestiones que se quedan fuera de la novela y tenía claro que no quería que de repente la pareja fuese un problema, ¿no? Porque no era el tema del libro ni era el conflicto que tiene esta protagonista. Entonces, el papel de su pareja es el que tendría que ser, quiero decir, se queda al margen de una decisión que no es sobre su cuerpo, ¿no? Efectivamente, podría hacer un libro también sobre los sentimientos de esta persona o sobre los sentimientos de pues este posible padre y demás, pero sería otro libro, ¿no? Y me sorprende también a veces que muchas veces llama la atención porque un libro se centra solo en los sentimientos de ella y no aparece en los sentimientos de él, ¿no? Y hay un momento en el que piensas, bueno, no hay libros suficientes sobre los sentimientos de él, sobre todas las cuestiones del mundo, ¿no? Sí, o sea, es un personaje que tiene una relación afectiva con una mujer que no desea ser madre, tampoco es un proyecto de pareja, y entonces se pone un poco al lado, ¿no? Se pone un poco al lado y no toma decisiones sobre ese proceso, ¿no? Y sí, no parece demasiado. Para mí es casi o sea, no es un tema en el libro, no es un personaje absolutamente secundario, incluso más secundario que la abuela, o incluso más secundario que la madre, que tampoco tiene una aparición enorme, pero que está más latente, ¿no? que el personaje de él. Ahora hablabas del cuerpo, refiriéndote a que de alguna manera él no tiene por qué interferir, y del cuerpo quería hablar precisamente porque en un momento de la historia la protagonista recuerda lo que fue el momento del parto de su hijo, y a partir de ahí es donde entra mucho en juego el tema del cuerpo, porque recordando ese episodio se pone sobre la mesa el tema también de la violencia obstétrica, que es un tema que recientemente, o parece que se habla un poco más, pero de alguna manera como muchas veces durante ese momento, que es el momento del parto, tu cuerpo deja de ser tuyo, por así decirlo, y pasa a tener una función casi mecánica, de alguna manera. De hecho, utilizas la frase, mi cuerpo no me pertenecía, tiene una función clara y llanamente. No sé hasta qué punto hemos normalizado ese proceso como parte, o hasta que no llega el momento no es consciente de que esa es su función. Sí, yo creo que no llega a entrar en cuestiones de violencia obstétrica, ¿no? Entra más, creo, en una cuestión que tiene que ver como con esa modificación identitaria, ¿no? Que se produce, sí, alrededor de, pues sí, a partir del momento del parto, a lo mejor también en el último embarazo. Creo que una cosa es como una cierta infantilización de la experiencia del embarazo y del parto, y otra cosa es la violencia, ¿no? Quiero decir que no todo, hay una amplia escala de grises, ¿no? Que participan a lo mejor de los mismos problemas estructurales, pero que no son exactamente la misma cosa, y creo que se queda un poco más atrás, ¿no? En eso que puede ser más común, más compartido, que es ese mundo color de rosa, esa sensación, ¿no? De que la mujer que da a luz pasa a ser la mamá, y a partir de ahí serás la mamá durante un montón de tiempo seguido, ¿no? Y yo quería un poco adentrarme más en esto, en esa idea del cuerpo que deja de ser suyo porque pues ha parido un hijo, y en esa sensación que tiene de ser otra persona, ¿no? De cambio de identidad, porque es una modificación, creo, muy fuerte y muy inmediata, ¿no? El tránsito que hay, digamos, incluso no hablo ya desde antes del embarazo, pero desde el propio embarazo hasta el momento del nacimiento de un hijo, es un cambio muy rápido, muy frágil. También es un proceso físico, ¿no? Que tiene sus complejidades, puede tener más o menos, pero no es tampoco transparente, ¿no? Y quería ir un poco más ahí, ¿no? A hablar de lo raro que es realmente de repente ser capaz de generar otra criatura de la nada y pasar a ser alguien que en muchos momentos es un satélite de esa nueva criatura, ¿no? Que de repente reúne toda la atención y que configura gran parte de tu identidad y de tu posición en la sociedad, ¿no? Entonces iba un poco más por ahí, ¿no? Y también en todo lo que tiene que ver con esas sensaciones casi físicas de un cuerpo que de repente cambia de manera muy brusca, pero
pero que sigue siendo el cuerpo de una, ¿no? Y bueno, era un poco la idea, ¿no?, de ese proceso. Nace el hijo y en ese preciso momento ya empieza también como a desmitificarse ciertas cosas, ¿no?, que rodean el concepto de la maternidad. De hecho, la protagonista también dice que nunca ha experimentado el amor maternal porque no quiere su hijo por el hecho de ser su madre, sino por quién es él, porque no le pertenece al mundo. ¿Crees que esta reflexión sobre el momento en el que nace y sobre ese vínculo esperado, que muchas veces la gente cree que es solo nacer, ¿no?, que aparece y ya de repente nos queremos muchísimo, ¿no? ¿Crees que está idealizado? ¿Hasta qué punto está idealizado? La gente ya empieza un poco a ser más realista y a poner palabras sobre lo que es eso. Creo que a lo mejor está poco matizado, ¿no? Me refiero a que al final cada vínculo entre una madre y un hijo, aunque obviamente hay cuestiones que atraviesan todos los vínculos entre madres e hijos, pero cada dúo o cada grupo de personas es diferente. Entonces, también son vínculos que se construyen a lo largo del tiempo, que evolucionan, vínculos sobre los que hay que trabajar, ¿no? Y que no son, digamos, no vienen dados, ¿no? Hasta cierto punto una quiere a sus padres o a su padre y a su madre, ¿no?, porque son tu padre y tu madre, pero también se pueden no querer si ha habido un conflicto, ¿no? O también se puede tener una relación más cercana, más física o menos. Quiero decir que no viene dado el amor y no hay que darlo por sentado tampoco. Entonces, creo que al final hay una cuestión biológica, ¿no?, que es el nacimiento y el vínculo entre una madre y un bebé y demás, pero también la experiencia es muy variada. Hay gente que sí experimenta algo más instantáneo, hay otras personas que tienen una relación un poco más de estupor o de desconcierto, ¿no?, que luego se va haciendo, que tampoco quiere decir que no se pueda seguir trazando, ¿no? Entonces, ahí lo que trato también de cuestionar un poco es qué es el amor maternal, ¿no? Digamos, qué mimbres lleva ese tipo de amor, o cómo se pueden trenzar, o cómo se puede jugar con ellos, o de qué manera, como otros amores, como el amor de pareja, como la amistad, como el amor entre hermanas, ¿no?, también es un amor que hay que trabajar y que hay que construir y que hay que ir pactando juntos, ¿no?, a lo largo del tiempo. Si hablábamos de esa gestión del propio cuerpo durante el parto, luego agárrate que viene el posparto, que es una época súper complicada a nivel de recolocación hormonal, de reidentificarte con tu propio cuerpo. Y aquí, bueno, es un proceso complejo y me gusta concreto la claridad con la que dices frases como, y aquí voy a lo que decíamos del lenguaje al principio, frases como: me acostumbré a encontrar en la ropa interior grandes coágulos de sangre que parecían hígados de pollo y a envolver el torso con vendas de compresión, entre las que colocaba bolsas de verdura congelada que se ablandaban poco a poco después. Poco se habla de la realidad de esta etapa y con qué claridad hablas en los seres queridos, ¿no? Sí, bueno, sí, hay digamos, un pequeño relato, ¿no?, de ese posparto inmediato, que es a lo que se refiere esa sección, que sí, trata de contar un poco como, bueno, también ese tipo de contextos, ¿no?, que no son, que determinan mucho, creo que la experiencia también, o sea, las cosas que pasan en un posparto y que digamos no son comúnmente comentadas, ¿no? Creo que en otra parte también del libro se habla de las pocas veces en las que esta protagonista ha hablado con sus tías o con su madre o con otra gente de esas cuestiones inmediatas del posparto. No se comparte. Y demás, casi, sí, cuando se comparten muchos relatos sobre otras experiencias, incluso experiencias relacionadas con el cuerpo, ¿no?, otros procesos de curación, otros dolores, otras experiencias, ¿no? Y son experiencias muy comunes, ¿no? Pero al final, pues bueno, todo lo que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres también está bajo un velo de tabú y de cierto tabú todavía ahora, ¿no? Parece que es algo como que da un poco de apuro poner en un libro, da un poco de apuro comentar. Y de hecho, algo que también me ocurre con este libro es que sigo recibiendo comentarios de público masculino diciendo, claro, es que esto es una cosa para que lean mujeres, ¿no? Cuando hemos leído durante años experiencias exclusivamente masculinas, a lo mejor experiencias sexuales o experiencias relativas al cuerpo masculino,
durante años y años en la literatura, y eso era un neutro universal que además nos tenía que resultar como súper interesante de leer, ¿no? O súper festivo de leer. Y al final creo que el hecho de que sigamos observando como una anomalía, ¿no? Que contemos como, bueno, una parte de algunos procesos, ¿no? Que existen y que forman parte del relato, creo que dice mucho todavía, ¿no? De cómo percibimos, sí, y de cómo percibimos la literatura que escriben las mujeres, sobre todo cuando los temas son estos, como todavía una cuestión de nicho, ¿no? Uh-huh. Es a partir durante esa fase de posparto y en los siguientes meses que la escritora, la protagonista, va detectando quizá esa falta de apego esperada hacia su hijo. Y si me lo permites, voy a leer un fragmento que para mí es como muy, muy clave en toda la historia. O sea, cuando de alguna manera ella ya detecta o va esperando y es como que acepta esa frustración casi de que no está sintiendo, ¿no? Dice, nada de lo que hacía y nada de lo que me contaban bastaba para alejar el presentimiento de que cualquier error que yo cometiese podía precipitar un acontecimiento espantoso. Así que en un momento de lucidez perturbador abracé la resignación como estrategia. No fue un resquicio de valentía, sino una saturación del temor. Acepté lo terrible y dejé de estar continuamente asustada para estar tan solo triste. Es como enlaza el miedo, enlaza la culpa de no estar sintiendo y de alguna manera acepta esa situación de tristeza absoluta. Yo creo que es como una... A ver, yo creo que la tristeza, el enfado, la ansiedad, digamos, todo este tipo de cosas a veces se disfrazan unas de otras, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues es una saturación de un estado muy tenso, ¿no? De nerviosismo, de temor, de miedo, ¿no? Que acaba teniendo que soltar de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, son estrategias que el libro también va contando un poco cómo va desarrollando una relación cada vez más rara, ¿no? Con toda esta cuestión y también luego cómo la resuelve, ¿no? Y es, bueno, pues un punto de no retorno, ¿no? El momento en el que el miedo es tanto que es imprescindible soltarlo, ¿no? Pones con los seres queridos sobre la mesa el tema de la depresión posparto, que es uno de los temas... Es algo que afecta a muchísimas y muchísimas mujeres y al mismo tiempo poco compartido. Y aquí es como un círculo vicioso, ¿no? Porque cuanto menos lo compartes, más difícil o más sola te sientes y todavía es peor ese sentimiento, ¿no? ¿Cuántas mujeres en los clubes de lectura o posteriormente te han dicho gracias por escribir algo así? Bueno, no sé, en general tampoco yo pretendía escribir un libro para... Nunca tengo esa vocación al escribir, ¿no? Nunca me siento a escribir pensando, bueno, voy a escribir un libro porque esto mucha gente lo va a agradecer o cosas así, me parece un poco marcianas, ¿no? Yo escribí este libro en realidad porque sí que creo que más allá de la depresión posparto como diagnóstico y como experiencia que puede ser ya un punto de llegada muy extremo, ¿no? Sí que creo que hay una sensación general en muchas mujeres o en muchas madres que sin llegar a haber tenido una experiencia patológica sí que han atravesado por zonas ambiguas de relación con su maternidad o con unas... o con la sensación de que la experiencia tiene unas partes extrañas o que no se corresponden siempre con un nivel de alegría o de bienestar esperado y demás. Entonces, más allá que yo sí que creo que tampoco es interesante caer en el otro lado, ¿no? Y en pensar en la maternidad como una cosa necesariamente horrible y que todas las mujeres van a atravesar situaciones de depresión posparto, porque eso no es así tampoco. Quiero decir, no. Hay muchas mujeres que no tienen una depresión posparto y que tienen una relación con su maternidad muy diferente a la que se cuenta aquí. Pero sí creo que partes de esta experiencia sí pueden ser reconocibles por mujeres que no han tenido
toda esta experiencia, pero sí han tenido pensamientos en los que, bueno, a lo mejor se pueden reconocer, no sé. Y sobre todo también creo que al final la experiencia de la maternidad es una experiencia de vínculo entre una madre y un hijo, entre un cuerpo y un proceso y demás, que puede ser tan universal como cualquier otra experiencia y que al final pues es una cuestión de cómo se construye la identidad de una persona en relación a las personas que quiere o que ha querido, ¿no? Y que han formado parte de su vida, ¿no? O sea, más allá del tema y más allá del debate y más allá, de hecho no se menciona la palabra depresión posparto hasta el epílogo final, porque no quería tampoco, digamos, convertir el libro en no sé, en un diagnóstico clínico, ¿no? Que es algo a lo que se tiende siempre, ¿no? A extrapolar un tema o dos y sacar un poco una lista de condicionantes de ese tema, que en realidad luego la gente no encuentra en esta novela, ¿no? No sé. Sí me parece que hay algo universal también en la manera de vincularnos con todos los que queremos, en la maternidad, no sé, en la ambigüedad de los amores profundos, etcétera, etcétera, que era a donde trataba de ir un poco con este texto, ¿no? Berta Dávila, llegamos casi al final de la entrevista, pero antes de despedirnos, me gustaría que nos dejes una recomendación literaria para todas aquellas personas que nos están escuchando y para nosotras mismas para apuntárnosla también y ir a buscarla. Vale, pues voy a recomendar un libro que acaba de salir traducido al castellano, que es Atlas de Albacid, que publica La Bella Varsovia, fue Premio Nacional de Poesía Joven con el libro que se publicó creo que en 2019 en gallego y que es un poemario maravilloso al que de verdad he regresado durante todo este tiempo y que creo que, bueno, que tendrá un viaje también muy largo. Pues ahora sí, Berta Dávila, muchísimas gracias por acompañarnos y hablando de viajes, gracias por este viaje que es Los Seres Queridos. Gracias a vosotras.